Hola Capricornio, bienvenido, bienvenida al Oráculo de la Luz. Mi nombre es Julián, de nuevo y como de costumbre acompañándote con la lectura del tarot para estos días que se acercan, estos días que se aproximan. Vamos a consultar con tus guías superiores espirituales cuál es ese mensaje que tienen para ti el día de hoy. Para ello necesito o te recomiendo que busques un lugar que sea muy tranquilo para ti, que te genere mucha serenidad, mucha paz, en lo posible lo más silencioso que puedas encontrar, para poder canalizar toda tu energía y recibir cómodamente y poder entender de la mejor manera el mensaje que tienen tus guías el día de hoy. Te recuerdo que esta lectura es una lectura muy general, es una lectura que puede coincidir plenamente con lo que estés viviendo, puede coincidir con algunas partes de esa situación para la cual estés necesitando una respuesta. O puede suceder que definitivamente no haya una conexión directa con lo que te esté pasando. En tal caso te recomiendo que te remitas a los videos anteriores, a las lecturas anteriores. Si encuentras una lectura que se adapte a tus situaciones porque tus guías superiores así lo han querido, te han llevado hasta allí en el momento preciso y es el mensaje que necesitan que tú escuches. Vamos a iniciar entonces preguntándole al tarot y a tus guías superiores cuál es ese mensaje tan importante el día de hoy. Por favor, concéntrate y envía toda tu energía. Vamos a iniciar el día de hoy entonces con esta lectura. Bueno, aquí tenemos el 5 de bastos, el 5 de oros, el 2 de espadas, la carta del diablo, la carta del mago, el rey de oros, la carta de el carro, el 3 de espadas, el 10 de oros y la suma sacerdotisa. Bueno, Capricornio, estas son las cartas que han salido para ti el día de hoy. Si eres nuevo o nueva en el canal, te voy a explicar brevemente de qué manera vamos a adelantar esta lectura. En principio, pues esta primera línea lo que nos va a hablar o lo que nos va a plantear es la situación por la cual has estado pasando recientemente. Nos va a dar como una entrada, una introducción para poder entender lo que viene y poder entender fácilmente el mensaje que tus guías superiores quieren darte. Entonces vamos a iniciar con esta primera línea. Aquí lo que podríamos estar viendo es una situación en la que yo diría que tu situación sentimental en los últimos meses pues no ha estado andando muy bien, que digamos. En principio, el 5 de bastos nos habla de mucha dificultad en cuanto a la comunicación con esa persona con la cual te encuentres en pareja o esa persona que en algún momento pudo haber sido especial para ti. Incluso puedo decir que pudo haber sido especial porque la carta que viene a continuación, el 5 de oros, me habla como de esa disminución en cuanto a sentimientos por esta persona. Esta carta es muy representativa en cuanto a la pobreza de sentimientos o esa carencia de sentimientos o de amor hacia alguien, hacia una situación. Entonces yo diría que estos conflictos que se han venido presentando pues han venido como mermando esa intensidad con la que en algún momento pudiste haber iniciado esa relación con determinada persona. Lo que viene a continuación es algo que me llama mucho la atención y es como podría ser una explicación de el por qué se han venido presentando como estas dificultades en comunicación, incluso conflictos y como esa merma de sentimientos. Esta carta del 2 de espadas me está hablando que has estado atravesando como en una dualidad en tus pensamientos
Por un lado, hay algo que como que te impulsa mucho la razón, y otra cosa es lo que te dicen tus sentimientos. Al estar esa carta al lado del diablo, y por las cartas que estoy viendo más adelante, yo diría que esta carta podría tener dos significados. Por un lado, esta carta, pues, en su significado digámoslo así, más clásico, les podría estar hablando de tentación. También podría hablar de mucha pasión a nivel físico por alguien. Yo diría que de pronto esta carta nos está hablando de que el motivo por el cual se han generado ciertos conflictos es porque podría ser que ya con esta persona con la que tú has estado en una relación recientemente, o que aún continúas en esa relación, pues como que la pasión ha disminuido. Ya no encuentras como eso mismo que encontrabas al principio. También puede, el otro significado que puede darnos esta carta, obviamente yo trato de hacer la mejor interpretación, pero eres tú, Capricornio, quien debe ajustar la interpretación de estas cartas a la situación que estés viviendo. Esta carta también nos podría estar hablando, en vista de que tenemos aquí un 2 de espadas, de una situación que de pronto no puedes controlar, una situación donde de pronto hay un deseo, como una tentación hacia alguien que ha aparecido en tu vida. ¿Y por qué lo digo? Porque aquí estamos viendo una situación en esta línea siguiente que nos habla del presente, y nos está mostrando algo que para mí es muy significativo. Tenemos la carta del mago y la carta del rey de oros. ¿Qué sucede? Esta carta del mago generalmente nos puede estar hablando de una nueva persona que ha aparecido en tu vida, que es muy representativa, que de alguna manera te ha sorprendido con todos esos elementos que de pronto tú no esperabas encontrar en una persona, que de pronto fue lo que en algún momento esperabas de esa persona con la que has estado compartiendo. Que fíjate que esa persona con la que estás actualmente se representa con ese rey de oros. Generalmente cuando tenemos una carta de un rey, nos habla podemos darle varias interpretaciones de una persona o de una energía que represente a una persona. En este caso yo diría que por ser dos arcanos mayores, está hablando de esa disyuntiva en la que te encuentras, una persona nueva que aparece en tu vida, alguien que llama mucho tu atención, que te genera incluso esa tentación, es alguien que físicamente te llama mucho la atención, y te lleva como a unos pensamientos, digamos así, que de pasionales hacia esta persona. Y aquí tenemos el rey de oros, que nos dice que es una persona muy representativa también en tu vida, especialmente por ser de oros. La carta de oros habla como de la estabilidad, de lo material. Podría ser que de pronto esta persona es tan importante en tu vida porque de alguna manera te genera esa estabilidad económica, esa estabilidad eh, en muchos aspectos. Entonces es una persona con la que se ha fortalecido una relación, pero por la cual han venido como disminuyendo esa parte pasional, esa parte como de sentimientos. Y al aparecer esta otra persona, de alguna manera como que estás en esa dualidad, no sabes de qué manera actuar, si dejarte llevar por tus sentimientos o por la razón. Yo diría que la razón te está diciendo que lo correcto es continuar con esta persona a pesar de que ya no haya unos sentimientos igual que al principio, pero tus sentimientos, tu corazón te inclina más por esta nueva persona que ha aparecido en tu entorno. Yo diría que esta persona es una persona que admiras bastante. No sé si de pronto sea una persona con la que ya tengas algún tipo de conexión. Yo diría que no, porque aquí nos está hablando precisamente la carta del carro, de que en muy pocos días o próximamente vas a estar como tomando una decisión. Esta carta del carro nos habla de un avance muy importante en tu vida, y yo diría por las cartas que siguen a continuación que la decisión que podrías estar tomando frente a esto que estamos viendo es como querer avanzar
en cuanto a la situación que se te presenta con esta nueva persona. Aquí obviamente hay algo muy complejo, porque obviamente tú tienes que, la carta del carro, tienes que analizarla con mucho cuidado. Es una persona que desea avanzar, que de alguna manera ha encontrado la forma de analizar muy bien su situación. Yo diría que se guía más eh, eh, por, por la pasión, pero para tomar este avance que nos muestra el carro, vas a tener que hacer un análisis y pensar en las cosas positivas y las cosas positivas y negativas que esta situación pueda traer para ti. Por eso el carro está representado en una persona que, que quiere avanzar, que definitivamente lo va a hacer, pero obviamente para poder avanzar tiene que tener muy en cuenta tanto lo negativo como lo positivo. Yo diría que vas a poner en una balanza qué es lo positivo y lo negativo de esa relación que podrías estar dejando, y qué es lo negativo y lo positivo que podrías conseguir con esa persona nueva que aparece en tu entorno. Incluso yo diría que a ti esa situación te está generando como cierta tristeza. El 3 de espadas nos habla de esa tristeza que puedes estar sintiendo, porque al ser esta persona con la que tú estás en una relación actualmente y con la que has venido tratando como de hacer hasta lo imposible por conservar esa situación, pero sientes que ya no puedes, eso te genera mucha tristeza, porque en el fondo tú sientes que has generado un hogar, una familia, como algo que ha perdurado en el tiempo, y tomar este tipo de decisión para ti es muy difícil y te genera por eso esa tristeza. Incluso esta carta también nos puede hablar de que tú no quieres generarle mucha tristeza a esa persona, y por eso la indecisión del 2 de espadas. Pero fíjate que aquí, obviamente, el 10 de oros nos dice que aquí a ti lo que te ha impedido de pronto tomar esa decisión, o que de pronto estás buscando la manera de que esta persona no se vea afectada. ¿En qué sentido? Esta carta nos habla como del entorno social, el entorno familiar. Hay una imagen que ustedes de pronto ya han reflejado hacia ese exterior, hacia esas personas que les rodean, y son personas que de pronto no saben lo que al interior de ustedes como pareja han vivido, o la situación por la que han estado pasando. Y de alguna manera esta carta nos habla mucho de mantener las apariencias o no querer verse afectado por el entorno. Entonces es algo que de alguna manera te ha estado limitando, y es algo que vas a tratar de cuidar mucho antes de tomar la decisión en avanzar por eso que te atrae de esta persona. De pronto yo diría que tú vas a ser muy cauteloso, muy cautelosa de avanzar con esta persona de una manera muy tímida, sin ir a tratar de ofender, digámoslo así, y de alguna manera vas a buscar como que los espacios para ir aclarando la situación con esa persona con la que estás. De pronto van a haber momentos en donde le vas a decir que pues las cosas ya no son la misma, ya no hay mucha pasión. Obviamente yo no creo que tú le vayas a decir que hay una persona que llama tu atención, y lo digo porque la carta de la suma sacerdotisa nos está diciendo que en tu actuar vas a tener en cuenta mucho tu intuición, y también te vas a basar mucho en los principios y en las buenas costumbres. Algo que has construido, no lo vas a tirar por la borda. Obviamente vas a cuidar mucho tu imagen, vas a pensar muy bien cómo se deben hacer las cosas, y de alguna manera vas a estar queriendo dar este paso, pero de la manera más cautelosa, sin querer herir a esta persona que ha sido importante en tu vida. Vas a tratar de aclarar la situación sin generar el mayor daño posible, pero poco a poco también vas a estar de alguna manera como dándole cabida a esta nueva oportunidad en tu vida. Eso no quiere decir que no vayas a tener que enfrentar cierta tristeza, cierto dolor,
Yo diría que esta persona, aunque ya no te genera pasión, ya no te genera tanto cariño, tanto amor, es una persona que se convirtió en alguien muy importante para ti con este Rey de Oros, alguien que de alguna manera se ha convertido durante un buen tiempo en tu sustento. Es una persona que incluso yo diría que creció contigo a nivel profesional, tuvieron muchos proyectos, pero pues lo que yo diría es que llega el momento donde las situaciones, por más que intentemos, pues vemos que no avanzan y al contrario nos hacen es retroceder. Y si el tarot nos está hablando de una nueva oportunidad, nos está advirtiendo es en esta tirada con la suma sacerdotisa que lo que podemos hacer, lo que debemos hacer, lo debemos hacer de la mejor manera, sin ir en contra de nuestros principios, pero sin obligarnos a algo que nos genere tristeza, nos genere dolor, o mantenernos en una situación solamente por apariencias. Estaríamos generando a futuro pues un dolor mucho más grande si no tomamos las decisiones en el momento indicado. Pero como te digo, la suma sacerdotisa nos está invitando a ti, Capricornio, a que tomes la mejor decisión, primero basado en tu intuición, basado en esos principios, las buenas costumbres que tienes, utilizando tu inteligencia y actuar de la mejor manera, no irte a desbocar por esa pasión que de pronto estás sintiendo por esa persona, por esa atracción física. Obviamente el cambio o el avance del que habla el carro nos está advirtiendo que antes de tomar esa decisión tienes que mirar muy bien los pros y los contras de esa decisión que puedas estar tomando. Lo más importante, yo te diría, es que al terminar la lectura con la suma sacerdotisa, es como la puerta de entrada a que las cosas van a salir de la mejor manera, porque vas a tomar el tiempo necesario, vas a tomar mucho tiempo para pensar las cosas. Mira que aquí se vuelve a repetir lo que estamos hablando, tanto el carro nos muestra a un personaje que desea avanzar y hay una figura de color negro y una figura de color blanco que nos habla de las cosas buenas, las malas, las cosas positivas y negativas sobre las que hay que pensar antes de avanzar. Y fíjate que la suma sacerdotisa nos reitera lo mismo: antes de avanzar hay que actuar con inteligencia. Y esta suma sacerdotisa se encuentra en medio de dos columnas que también tienen el color negro y el color blanco, que hablan de las cosas buenas y malas que hay que poner en consideración. Yo diría que la lectura del día de hoy es una situación que tienes que analizar muy bien, tienes que plantear de qué manera puedes ir avanzando sin generar el mayor daño, porque ese daño puede que si no manejas bien la situación, si generas daño a una persona que te ha apoyado bastante, a la larga ese daño también lo vas a ir arrastrando, también te va a generar. Lo mejor es que puedas avanzar sin dejar ningún tipo de rencor en el pasado. Bueno, Capricornio, esto es todo lo que tengo para decirte en este momento. Espero que esta lectura sea de tu agrado y si es así, te agradezco con un like para el video. Yo me despido enviándote un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Por último, pues muchas gracias por tu atención.